Quiero invitarlos a tomar la palabra de nuestro gran Señor en nuestras manos. En la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, el capítulo 1. Usted va a compartir la palabra con la persona que está cerca. Le va a ayudar a buscar, si no puede buscar pronto. Va a estar atento del que está al lado suyo. Aleluya. Y si es un amigo, con mayor razón. El capítulo 1, versículo 9 al 11, leemos para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en el cielo, en los cielos, como las que están sobre la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y el capítulo 3 del mismo libro de Efesios, versículo 8, dice la palabra: a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados, a las potestades en los lugares celestiales, y conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Que Dios nos bendiga a través de su palabra y que podamos ser fortalecidos, como dice el capítulo 6, verso 10 de este mismo libro, en el hombre interior por su espíritu. Con un gloria a Dios grande puede sentarse. Quiero hablarles en esta ocasión acerca del propósito eterno de Dios con el hombre. En estos versículos que leímos hay cosas muy profundas, poderosamente grandes, porque Dios se propuso
hacer algo con la humanidad. Propósito se define como la determinación firme de hacer algo. Y Dios, que creó el cielo y la tierra, que muchas de estas cosas que están escritas en la palabra y muchas de las cosas que vemos con nuestros propios ojos resultan ser misteriosas para nosotros. Y sabe que en el libro de Deuteronomio, el capítulo 29, verso 29, dice que las cosas reveladas pertenecen al hombre, a mí, a usted. Las cosas reveladas, pero las cosas secretas pertenecen a Dios, al cual damos hoy gloria y honra por siempre. A su nombre. Las cosas que son reveladas son aquellas que podemos digerir en nuestro espíritu. Son aquellas que podemos entender. Muchas partes de la Escritura nos quedamos pensando, ¿qué querrá decir? ¿Qué es esto? Y muchas de ellas son un misterio. El hecho de haber creado al hombre a imagen y semejanza de Dios es un misterio. El organismo humano es un misterio. Han pasado cuántos miles de años y la ciencia de la medicina ha investigado en universidades a través de hombres expertos, investigando el organismo humano, el cual es un misterio. Y por eso usted ve que un médico se especializa en algo. Por ejemplo, un médico general, si quiere conocer lo que son la parte de los tendones que están en el organismo humano, tiene que empezar una especialidad o especialización. No todos. Por eso hay tantos especialistas, unos en riñones, otros en el hígado, otros en el cerebro, otros en oídos, otros en la articulación de las palabras, etcétera. Porque es algo misterioso y complejo. El que Dios haya creado un organismo tan perfecto como es el ser humano, como es el hombre, con un cuerpo perfecto, con un sistema inmunológico perfecto, con una mente, un cerebro, unas neuronas. Y aparte de eso, no somos simplemente seres vivientes, somos alma viviente. En otras palabras, somos almas que tienen vida. Yo no sé cuántos de ustedes sienten la vida. Somos espíritu.
tenemos un ser espiritual dentro de nosotros. Y ese es un misterio. Si yo le pregunto a usted, ¿dónde tiene el alma? Patricio, se queda igual. Porque él no sabe si en los tobillos, en las rodillas, en el estómago, en los riñones. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Es un misterio? Claro que es un misterio. Pero tenemos, claro que tenemos. Por eso es que nunca, a diferencia de otros seres vivientes como las bestias, los caballos, las vacas, etcétera, nunca hemos visto un caballo con las patas de adelante adorando, porque no tiene alma, no tiene un espíritu que lo conecte. Lo que nos conecta al cielo es el espíritu que Dios nos dio. Por eso adoramos. Por eso el Dios Altísimo dice: tales adoradores el Padre busca que le adoren. Tales. No va a una ganadería a decir tales vacas. No. Tales adoradores. Los seres humanos. El Padre busca que le adoren, y que le adoren en espíritu y en verdad, no a medias, en verdad. Levanta tu mano y alaba. Es un misterio. Simple o sencillamente la creación del hombre fue un misterio y sigue siendo un misterio. Y muchos de la teoría de la evolución se confundieron y muchos fueron al infierno eterno creyendo que el abuelo de ellos venía del mono. Y murieron con esa certeza que el abuelo de esos escritores era un chimpancé, un gorila. Pero ningún gorila, hermano. El gorila nace gorila. El mono nace mono y se queda mono. Alabado sea Dios. Pero Dios hizo al hombre y no se queda como nació. El hombre crece, se desarrolla. El hombre es inspirado por lo que tiene adentro, su alma, su espíritu. Aleluya, al nombre de Dios sea la gloria. Después de crear Dios al hombre y formar un jardín que se llamó el Edén, vio con sus propios ojos el Creador cómo el hombre sucumbió. Y esta mañana oíamos que se mencionaba el autor de la caída del hombre utilizando al animal más astuto que había dentro de la creación. Fue utilizado por el diablo. Le utilizó la inteligencia, el instinto de esa bestia para atacar al hombre y destruirlo. Porque lo destruyó.
La palabra dice que el pecado entró al mundo por un hombre. Y por un hombre pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecamos y estábamos destituidos de la gloria de Dios. Todos, todos. No hay nadie que diga que no ha pecado. El profeta dice: todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por el camino que mejor le pareció. Pero allí viene la promesa: pero Dios cargó en Jesucristo el pecado de todos nosotros. A Él sea gloria. El propósito divino y eterno con el hombre fue crearlo. El hombre cayó, el hombre falló, y ahora Dios nunca se queda sin recursos. A nosotros se nos cae algo y se hizo trozos y lo perdimos, pero Dios nunca se queda sin recursos. El hombre cayó, pero Dios dijo: aquí hay que hacer algo más. A ese hombre hay que rescatarlo de donde está, y ese es otro misterio. Ese es el propósito eterno con el hombre. En síntesis, Dios creó al hombre con el propósito de formar la humanidad y de tener un pueblo en la tierra, un pueblo santo, un pueblo limpio, un pueblo que le sirviera a Él. Ese era el propósito. Pero el hombre le falló, y entonces viene el plan B, viene el rescate de ese hombre para seguir el propósito que Dios tenía preparado, como le estábamos leyendo, desde los siglos y los siglos atrás. Aleluya. Alabado sea Dios. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Y oiga esto: por medio de la iglesia tiene que darse a conocer a los principados y a las potestades en los lugares celestiales. El propósito eterno de Dios es levantar un pueblo, y ha estado bregando y luchando para tener un pueblo desde el comienzo de la creación. Y por eso es que usted ve que desde allí, de la familia de Adán, el primer hombre, y de Eva, la primer mujer de la tierra, se desprende dos líneas: la línea del pecado, la línea de los que le sirven al diablo desde ese tiempo, y la línea de los que le servimos a Dios desde ese tiempo. Estamos hablando ya de muchos miles de años. Allí se establecen esas dos líneas, porque Abel representaba la justicia, la obediencia, representaba la ofrenda que llevó al cordero inmolado, a la redención. Estaba hablando de un sacrificio
estaba hablando de una redención. ¿Sabe que en el libro de Génesis, el capítulo 3, dice la palabra en el verso 15 lo siguiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. El calcañar es la parte de los pies, de los tobillos, el golpe que la simiente de Satanás iba a propinar, no se sabía a quién, pero Abel vislumbró por revelación divina, dio un vislumbre de lo que sería la redención. Eso estaba oculto. La humanidad empezaba a desarrollarse en la tierra, pero él trajo un cordero que representaba al Salvador del mundo, al Redentor. Fue al rebaño y escogió un cordero de la edad esperada, de los primogénitos de su rebaño, no de cualquiera. Y de esos primogénitos de su rebaño escogió el mejor. ¿Por qué el mejor? Porque no tenía fallas, tacha. No tenía ninguna falla en su cuerpo. Todo su organismo, su cuerpo estaba sano. Esa es una revelación misteriosa, porque él no tuvo instituto bíblico, ni tuvo maestros, ni tuvo pastores. Pero la revelación divina siempre ha estado. Y él conoce que no podía llevar cualquier tipo de oveja, de cordero. Escogió de los primogénitos, porque eso también tiene un trasfondo maravilloso. Pero de dentro de ese grupo de primogénitos escoge el mejor, sano, perfecto, limpio. Y cuando lo lleva para presentar, Dios le da una mirada al corazón de Abel y vio que desde adentro se había hecho la elección de ese cordero para llevarlo como ofrenda y presentarlo a Dios. Y Dios se agradó, porque él sabía que de parte suya había inspirado a Abel a hacer algo misterioso. Miles de años después, allí en las riberas del Jordán, Juan el Bautista estaba haciendo su trabajo de bautizador. Estaba bautizando
a los que llegaban. Por supuesto que les pasaba el escáner y devolvió una multitud de perversos y los mandó a arrepentirse, porque nadie debe bautizarse sin arrepentimiento genuino. Pero él estaba allí en la ribera del Jordán y también misteriosamente, porque él no conocía a Jesús. Él no lo había visto, no sabía quién era, pero estando en su trabajo, el Espíritu de Dios vino sobre él y le dijo: mire para allá, ¿quién viene? Allá viene un personaje caminando y viene hacia usted. Levante esas manos y dele gloria. Y este hombre se queda viendo y dice a los que estaban allí: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si usted puede adorar, adore. Si puede alabar, alabe, alabe. Y ese personaje se acercó y le dijo a Juan: vengo para que me bautice. Era un misterio. Y Juan se espantó porque ya tenía la revelación. Ya Dios le había revelado: ese personaje no es cualquiera. Ese es el Hijo de Dios. Él es el Cordero. Como un cordero mudo va a ser llevado al matadero. Le reveló el Señor a ese hombre en ese momento que ese personaje venía a la tierra como un cordero a morir por los pecados de la humanidad, para que el propósito eterno no cambiara de camino. A su nombre. Y cuando le dice a Juan que lo bautice, él rehusó. Yo debo ir a ti a que me bautice y tú vienes a mí. No tengo ese privilegio. No me siento capaz. No me siento digno de bautizarlo. Porque él ya sabía quién era. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Fue bautizado. Y dice la Biblia que cuando lo levantaba de allí, del agua, se abrieron los cielos. Otro misterio, hermano. Se abrieron los cielos y una voz desde el cielo que decía: este es mi Hijo amado. En él tengo complacencia. Y dice la Biblia que allí sobrevoló, que la gente veía al Espíritu Santo en forma corporal como una paloma. Una paloma dio vueltas allí y la gente relaciona eso. Y no es que el Espíritu Santo sea una paloma, porque hay gente que pone una tremenda paloma en el altar, pero de Espíritu Santo no saben nada. Una gran paloma, y puede tener un palomar allí y hasta vivos, pero no sentir nada, porque eso fue una experiencia que la gente vio, no para establecer una doctrina.
Alabado sea Dios. Aleluya. Pero qué tremendo. Porque ese misterio del propósito divino para salvar al hombre. Y aquí la palabra que estamos leyendo en Génesis 3, verso 15, el Señor le dijo a Satanás, mire esto, hermano, mire esto, aleluya, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Está hablando de Satanás y la simiente de la mujer. Por eso nunca la palabra dice que no habrá comunión, la luz con las tinieblas. No habrá comunión, Dios y Belial o el diablo. No hay comunión. Son dos líneas completamente aparte. Y por eso se establecieron esas dos líneas para la salvación del hombre. Se estableció la senda ancha y la senda angosta. Por aquí van los pecadores, los rebeldes, todos los desobedientes, todo el que quiere vivir como le da la gana. Hay una senda ancha y por ahí camina. Pero todo el que quiere vivir para Dios tiene que buscar la puerta, porque no es una puerta ancha, es una puerta reducida, angosta. Y tiene que entrar por esa puerta angosta. Y cuando pasa la puerta, se encuentra con un camino estrecho. Y dice la palabra, porque muchos procurarán entrar y no podrán. El camino de la vida es un camino estrecho, angosto, difícil, pero es el propósito de Dios. Llegó. Y aquí el apóstol Pablo, escribiendo a los Gálatas, hablándoles de esto mismo, dice en el capítulo 4, versículo 4 y 5. Y dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Miles de años atrás, el Señor le dice a Satanás, usted va a herirle en el calcañal. Pero la simiente de la mujer, que era el Cordero de Dios, el Hijo de Dios, que vino a la tierra, te herirá en la cabeza. Y por eso es que la Biblia dice que Cristo en la cruz del Calvario despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Levante esas manos y dele gloria. Aleluya. Aleluya. Bendito sea Dios.
La iglesia del Antiguo Testamento fue el pueblo de Israel. Dios siguió buscando desde ese tiempo un remanente escogido. Desde ese entonces, detrás de un remanente. Mire cómo dice Deuteronomio 7, versículo 6. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová, no. Os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Este es un misterio. Y es el propósito eterno. Dios no fracasó con la creación del hombre en el Edén. El que fracasó fue el hombre. El propósito y el programa de Dios sigue su ruta. El hombre cayó, fracasó y Dios lo echó de allí. Pero luego se establece la redención. Y Dios trabaja con un pueblo. El pueblo que siguió por la senda angosta. Con ese pueblo siguió el Señor el propósito eterno. Y constituyó a Israel por promesas claras y juramentos claros que Dios hizo a Abraham. Dentro del propósito eterno de Dios, incluyó a Abraham. Y ahí sigue esa línea, ese pueblo, no cualquier pueblo. Aquí dice que ese pueblo, para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Ese pueblo de Dios, desde el Antiguo Testamento, desde miles de años atrás, ha sido el pueblo especial, ha sido el pueblo agradable a Dios. Él no ha fracasado. Y cuando vino el cumplimiento del tiempo y Cristo vino a la tierra a nacer, a crecer y ejercer un ministerio de sacerdote, de maestro, de profeta, en él estaba la plenitud de Dios. Todos los dones del Espíritu habidos y por haber estaban sobre él. Todo el poder y el respaldo de Dios estaban sobre él. ¿A qué vino? A buscar un pueblo. Cuando Cristo moría allí en la cruz del Calvario, su sangre había sido vertida de su cuerpo en su totalidad. Cuando el soldado romano mete la lanza en su costado, empuja la lanza, lo que salió de su cuerpo fue agua y sangre. Agua teñida con sangre. Su sangre ya había sido derramada
porque estaba escrito que sin derramamiento de sangre no había remisión de pecados. Usted está aquí por la sangre del Cordero de Dios. Levante esas manos y dale gloria. Esa sangre preciosa salió del cuerpo de mi Señor para comprar. Ahora ya no era preparar simplemente, ahora era comprar un pueblo. Comprar un pueblo, porque nosotros los gentiles no teníamos ningún tipo de promesas de nada, estábamos destinados al infierno eterno. Había que comprar. Aleluya, bendito sea Dios. Y fuimos comprados a precio de sangre. Costamos la sangre de Cristo. Amigo que me escucha, usted fue comprado por la sangre del Cordero de Dios. Su alma fue comprada en la cruz del Calvario. Alabado sea Dios. Y el Señor compró ese pueblo, y entre ellos está usted. Está usted. Está su alma. Está mi alma. Que fuimos comprados a precio de sangre. Es un pueblo diferente. Es un pueblo diferente. El propósito de Dios con ese pueblo y con muchos hombres en la tierra ha sido palpable, visible, visiblemente visto. Dios se ha trazado planes misteriosos con hombres y mujeres en esta tierra. Entre ellos estamos nosotros. Planes misteriosos que no los podemos entender. Pero Cristo viene a llevar una iglesia sin mancha, sin arruga, sin contaminación, una iglesia santa. Todo el que es parte de esa iglesia, abra su boca y dele gloria a Dios. Una iglesia santa. Efesios 5:27 dice que Cristo se llevará de la tierra una iglesia sin mancha, sin arruga, sin contaminación, una iglesia santa, de verdad santa. Santa por dentro y santo por fuera. Aleluya. Bendito sea Dios. Y qué tremendo es esto, hermano. Porque el propósito eterno de Dios está dentro de su propósito, levantar un pueblo. Y levantó a Israel.
Y muchos de los israelitas son convertidos a Cristo. Muchísimos. No todos, pero muchísimos son convertidos a Cristo. Y son parte de la iglesia que un día, en cualquier momento, se irá al cielo. Sí. Alabado sea el Señor. Aleluya. Pero cuando hablamos del propósito eterno, tenemos que ver que Dios tiene propósitos claros y eternos con una persona, con un hombre o una mujer, que se ponga en sus manos. Dios tiene propósitos marcados con él. Y aunque nosotros querramos hacer obreros, fabricarlos, no somos capaces. Y por eso muchos egresados de universidades de teología, egresados de grandes institutos bíblicos con reconocimiento internacional, están sentados en las bancas. Porque los preparó el hombre. Y uno, en el afán de preparar a otro, se queda viendo a alguien y porque ya brinca y pega unos cuantos gritos, uno dice, este tiene un llamado de Dios. Pero ¿sabe dónde se va a conocer eso? Cuando está en el campo de batalla. Ahí en el campo de batalla usted se da cuenta que Dios lo llamó o que usted se metió a la fuerza. Así es. Pero Dios, en su eterno propósito, su gozo, su alegría, es preparar un pueblo para introducirlo en la nueva Jerusalén un día. Y él dice, para que donde yo estoy, ustedes también estén. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Cree en Dios, cree también en mí. En la casa de mi Padre, allá arriba, arriba, arriba. No en una finca, en la casa de mi Padre. Muchas moradas hay. Si así no fuera, os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y preparar el lugar, vendré otra vez. Aleluya. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El propósito divino de preparar un pueblo. Dios ha empezado con un hombre, sin mirarle apariencias. Dios ha escogido denominaciones, organizaciones evangélicas que empezaron con uno. Y en muchas ocasiones ese uno no tenía apariencia en nada. En muchísimas ocasiones esa persona que el Señor escogió no sabía ni leer. Esa persona que el Señor escogió, por ser un ciego físicamente, no veía nada, pero Dios lo escogió.
En otras ocasiones Dios ha escogido mudos. No como usted que puede hablar y que puede alabar. No. Eso es otra cosa. Mudos. Y van a una escuela y aprenden el idioma de señas, evangelizan y tienen tremendas iglesias. Y uno dice, y aquel que tiene una tremenda lengua y que es hasta chismoso, no puede levantar un grupo. Aquel que tiene esa apariencia tremenda, aquel que es egresado de una universidad, un profesional y que está dentro de la obra y se le pasan los años y ahí tiene un grupito muriéndose. Ahí no había un propósito. Dios no llama a nadie para mantenerlo en la muerte. Dios no llama a nadie para matarlo. Dios llama al hombre para darle vida, para transmitir vida. Pero a Él no le importa que usted o yo nunca hayamos ido a una universidad. Eso para Él es indistinto. A Él no le interesa su título de abogado, de ingeniero, de doctor en medicina, doctor en leyes. Eso es para acá, para esta tierra, para un propósito humano. Pero el propósito divino no cabe eso. Hay que dejar colgado ese título o meterlo por allá a un armario, a una biblioteca, meterle candado y olvidarse de eso. Así como se olvidó Pablo, el apóstol, que vino a ser un gran hombre de Dios, lo que antes viví en la carne, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Lo que antes era para mí ganancia, lo he estimado como pérdida, como estiércol, para ganar a Cristo. Dele gloria a su nombre. Entonces, ¿en qué se basa Dios para escoger a alguien para hacer cumplir un propósito eterno con esa vida? El Señor no se va a las universidades, y gloria a Dios por los profesionales en todas las áreas. Gloria a Dios por ellos. Y especialmente gloria a Dios por los profesionales que sirven a Dios. Pero no es por eso que Dios se va a fijar en usted. Lo que quiero decirle es que no es por el título que usted tiene, que usted ostenta, que Dios se va a inclinar y va a decir, es que este sí sabe hablar. No, Dios va a escoger al torpe de lengua. Dios va a escoger a un torpe, como escogió a Moisés. Dios se va a ir, no a la universidad, a buscar a alguien. Dios se va a ir al basurero a ver dónde está aquel tirado, aquel que el mundo no da nada por él, aquel que nadie, ni su familia, que su familia ya no lo deja ni entrar a la casa porque no sirve, porque está lleno de demonios, de vicios, de droga, de alcohol, de crímenes, de basura,
revolcado en la prostitución, Él va a ir a buscarlo. ¿Dónde está? Muchos de los que estamos aquí nos fue a buscar al basurero. Mire, hermano, Él fue al mercado a buscar los esclavos que estaban allí vendiéndose por moneda. Él fue al mercado a buscarme a mí, al mercado de esclavos, donde se compraba un esclavo por 10, por 20, por 30 monedas. A mí me encontró allí y pagó esas monedas por mí. Y me llamó y me incluyó en su eterno propósito. Aleluya. Aleluya. Y Pablo dice, y tenemos este tesoro en vasijas de barro, trozos de barro, para que la excelencia del poder no esté en el título que tiene. La excelencia del poder no puede estar en el título que tiene. Eso es para la tierra, para el cielo no vale. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Porque hay iglesias que para darle la bienvenida o la lectura de la palabra a alguien, y ahora con nosotros el arquitecto, y le leen el currículo de todo lo que tiene, lo que ha estudiado, por donde ha pasado. ¿Qué le importa a la iglesia eso? Eso es allá en la oficina del arquitecto. Allá vale. Vale allá en la oficina, en el consultorio, vale el médico, vale el arquitecto, el ingeniero, allá en su oficina, como jefe de una empresa. Pero cuando pone los pies en el templo donde se adora al único grande, se caen los títulos al suelo. Allí no se venera a nadie por los zapatos de 2,000 quetzales que carga puesto en los pies. Y tampoco se va a discriminar al que trae unos caites puestos. Porque lo mismo es el que trae caites puestos, sandalias puestas, chancletas puestas, que aquel que trae zapatos de $1,000 puestos. La iglesia no se adora al hombre, no se venera al hombre, se venera a aquel que pagó en el Calvario. Levanta esas manos y dale gloria. Veneramos a aquel que siendo rico se hizo pobre. Aleluya. Para que con su pobreza
nosotros fuésemos enriquecidos. Y lo que usted tiene, lo que yo tengo, lo que tiene todo aquel que ha reconocido a Cristo, pertenece a Él. Por Él. Aleluya. A su nombre. Estoy encaminado ya hacia el final, pero no puedo dejarlo a medias. Hay hombres que Dios ha escogido, los ha llamado, y han empezado con 2, con 3 personas. Y Dios en su propósito, no el hombre, el propósito que tiene con ese individuo que no tiene apariencia de nada, que el que lo mira lo menosprecia. ¿Y cuál es el pastor? Aquel hombrecito que está allá. Algunos hasta se atreven a decir esa cosa. Porque el hombre, el ser humano vive de apariencias. Y el mundo vive de apariencias. Entre más corpulento sea y tenga unos lentes de doble vidrio y tenga una apariencia tremenda, ¿cuál es el pastor? Aquel que sobrepasa de los hombros para arriba de todos. Puro Saúl. La gente dice, aquí sí no se va a meter ni el diablo con ese hombronón. Pero no es la estatura, no es el color de la piel, no es la cara que tiene. Al diablo no le importa la cara nuestra, no le importa la estatura ni el color. Al diablo le importa que verlo a usted y a mí en la trinchera de rodillas. Ahí se pone endiablado. Que el Señor lo reprenda. Y se ponen que pensar. Pero Dios forma de ese insignificante hombre, esa insignificante mujer. Empezaron a congregarse otros, a convertirse, y el grupo empezó a crecer y a crecer y a expandirse y se convierte en una organización. Ese es el propósito de Dios. Ese es el propósito de Dios con una persona. Tenemos muchísimos ejemplos. Voy a correr. Pero el caso que registra el capítulo 12 de Génesis, que habla de Abraham, el llamamiento de Abraham, alabado sea el Señor. Y dice la palabra, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Mire el propósito eterno de Dios con este hombre. Hago énfasis que Dios estaba llamando a Abraham. Dios lo estaba llamando a él y el propósito era con él. En el propósito eterno de Dios
le dice: yo, no el hombre, yo haré de ti, solo con usted, yo voy a ser una nación grande. ¿Habrá algo imposible para Dios? No. Todos ellos han sido menospreciados. Sí. ¿A quién aquí le hemos agradado al diablo en alguna parte? No. Lo que nos interesa es agradar a Dios. Pero desagradar, tenemos a muchos desagradados. Muchísimos. Pero eso es parte del propósito. Haré de ti una nación grande. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Todos esos objetivos y esos aplicativos que el Señor le da es para Él. Alabado sea el Señor. Se fue Abraham, como Jehová le dijo, y no era un jovencito, no. Algunos dicen: es que ya tengo 50 años y yo estoy pensando bien, a ver si en 20 años que me jubile, ya un tronco con gorgojo, sin cáscara y hasta apolillado, le quiere servir a Dios cuando gastó toda la vida sirviéndole al hombre. Es cuando tiene fuerza. Allí el Señor hizo una excepción. Llamó a este hombre y lo saca de la casa con 75 años. Alabado sea el Señor. Aleluya. Bendito sea Dios. Pero usted sabe que al lado de él se le prendió Lot. Y Dios no tenía ningún propósito con la vida de Lot. Y eso hay que entenderlo. Hay gente que se mete dentro del propósito que tiene otro, pero no entiende el propósito, ni lo conoce, ni lo quiere conocer, ni aceptar. Y está allí y es una mala cuña para el palo. Porque Dios no tiene nada que ver con él. Él se metió por su cuenta. Y usted sabe que empezó el proceso y Dios a trabajar con Abraham. Abraham, alabado sea el Señor. Y empezaron a haber problemas entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot. Y empezó a haber una batalla dura y difícil hasta el final. Al fin decidió Abraham separarse de él. Como que le entró la chispa al cerebro, dijo: pero es que ese no está incluido en el propósito. Y ese que no está incluido allá al lado suyo, lo que hace es ser una piedra de tropiezo, un estorbo. ¿Está entendiendo? Que el propósito de Dios es con aquel que Dios marcó y llamó, aquel que verdaderamente Dios lo llama, Dios lo escoge y Dios le da la ruta a seguir de la vida. No hay diablo,
No hay mano de hombre que lo pueda detener. No hay desánimo. No hay miseria. No hay escasez. No hay desaprobación humana. No hay calumnia. No hay escasez que lo detenga. Ese va caminando. Ese va caminando porque fue Dios que lo marcó y que lo llamó. Así los que estén al lado no quieran hacer las cosas, ese las hace porque es el único que entiende. Es el que lleva la carga. Usted ve que hay miembros en la iglesia que les importa igual si se cae el techo o está parado. Pero hay otros que no. Otros sí entienden. Y esos que entienden llevan la carga porque fueron incluidos en el propósito. Dios llama a alguien, pero también llama a otros para que sean la ayuda, el apoyo, los guerreros que están alrededor de esa persona. Pero si alguno se mete sin ser llamado, se va a convertir en un lobo. Y sabe que la palabra dice claro, alabado sea el Señor, que llegó el momento en que Abraham dijo: separémonos, usted siga su camino, y lo puso a escoger. ¿Qué quiere? Esa llanura que lleva a Sodoma, donde están los pecadores, los corruptos, o aquí para arriba donde está la bendición. Aunque esté árida la tierra, lo que importa es que allí esté el Dios Altísimo, mi Creador. Que allí la mano de Dios haga cosas poderosas y portentosas. Y él dijo: no, yo escojo aquí para abajo la llanura. Y fue poniendo su tienda hasta llegar a Sodoma. Y se corrompió, se metió allí con su familia, se entró. Y ese es el final de dos personas. Una que Dios escogió y llamó. Una con el que Dios tenía propósitos. Y el otro que era la piedra de tropiezo al lado. Hay hombres que se han casado mal casados. Yo no le digo que vaya a votar a su mujer ahora. No me eche la culpa a mí, que yo no se la escogí a usted. Porque algunos los hemos sentado y les hemos aconsejado hasta con lágrimas. Y han metido la cabeza como cabra por el alambrado y se han metido en unos líos terribles. Y ese hombre, Dios tiene propósitos y tiene que cumplir el propósito. El propósito. El Salmo 138:8 dice: Jehová cumplirá el propósito en mí. ¿Cuál propósito? El que Él se trazó. Pero, ¿y mi esposa? ¿Y mi hijo? ¿Y mi mamá? ¿Y mi sobrino? ¿Y mi tío? No. Si Dios lo llamó y lo escogió, y usted escogió no tener al lado una ayuda, sino una piedra de tropiezo, eso fue usted que lo escogió. Y con esa piedra de tropiezo encima, con ese bulto de carne encima, usted tiene que hacer y cumplir el propósito por el cual Dios lo llamó. Así esa mujer no le brinde ni un vaso de agua. Cumpla el propósito. Cumpla el propósito. ¿Quién lo mandó a escoger eso? Igual usted, señorita,
si Dios pone su gracia y su misericordia y la señala y la llama y la escoge y la mete dentro de un propósito, usted tiene que ver con quién se hace acompañar. Porque después no se esté quejando y esté poniendo gritos al cielo. Usted, señora, ya hecha una señora, tiene que cumplir el plan divino. Cuéstele lo que le cueste, llore lo que tenga que llorar, pase las noches solitarias, tendrá que cumplir el propósito. Mire lo que le leo acá, el verso 14 del capítulo 13. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hasta el norte, el sur, al oriente y al occidente, porque toda esta tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Ese es el propósito divino. ¿Se apartó? Sí. ¿Cuál fue el final de Abraham? Glorioso. Se llamó el hombre de los altares. Donde quiera que movía su tienda, allí construía un altar para adorar, para bendecir, para agradecer a Dios, para darle gloria a Dios. Mientras que el otro solo pensaba en vacas, solo pensaba en ovejas, solo pensaba en siervos, solo pensaba en dinero, solo pensaba en Sodoma. Y usted sabe el final de Lot. Usted sabe el final de ese hombre. Aleluya. Alabado sea el Señor. Pero hay muchos, hermanos, y muchos. Alabado sea el Señor. Dios ha tenido entonces propósitos claros con organizaciones que se formaron de uno y fueron creciendo y se fueron expandiendo. Dios ha tenido propósitos claros. Pero dentro de ese propósito, unos han sido adheridos bajo el programa divino. Y Dios lo ha llamado y lo ha puesto allí. Ha llamado a aquel y lo ha puesto aquí. Ha llamado al otro. Pero dentro de eso también están los colados. Ay, qué bonito ser pastor. Yo como que siento un llamado de Dios. Y se va colando y se va metiendo dentro del grupo. Y ese ni ora, se queda dormido orando. Ni crece. En lugar de aumentar el grupo, va para atrás. Se está disminuyendo. La gente se va porque llega y no encuentra lo que anda buscando. Palabra del cielo. Se van. Y la persona no siente lo que decía el predicador en la mañana, ni salir a la calle a predicar. No, eso no es para mí. Yo tengo muchas cosas que hacer. Soy importante aquí. Por un tiempo será importante. Pero va a llegar el tiempo que no tendrá nada. Alabado sea Dios. Y esos que se introducen por ellos mismos vienen a ser unos tropezaderos, unos dolores de cabeza, hermano. Hasta fiebre dan.
Son como virus, como bacterias, como larvas, como verdaderas infecciones. Porque Dios no los escogió y se metieron. Y ya ahí adentro, ya no les gusta orar, ya no les gusta ayunar. Lo hacen de mala gana, obligados. Ya evangelizar, no. Si van es porque los obligan. No sienten la carga, no sienten nada. Solo comer y beber como los antidiluvianos. Sí, alabado sea Dios. Son un material de construcción momentánea, pero no son parte del propósito. ¿Sabe que en un edificio se requieren de herramientas? Y lo primero casi que se va a buscar es una carretilla. Se requieren carretillas, se requieren palas, piochas, se requieren machetes, se requieren asadones, de todo. Serruchos, martillos, clavos y de todo. Pero termina la construcción. ¿Y qué se hicieron? Eso ya no funcionan, porque ellos eran herramientas del momento. El propósito era hacer el edificio. El propósito era con el edificio. Y se queda lo del edificio. ¿Qué es lo que sostiene el edificio? Las columnas, los cimientos, las paredes. Eso no se va. Llueva o truene, ahí tambalea, tiembla, pero no se cae. Ahí están, ahí están. Yo no sé cuántos de ustedes son columnas, paredes, cimientos. A su nombre. Terrible. Se va. El edificio se quedó, pero la carretilla se fue. Se fue la pala, se fue la piocha, se fue el machete, se fue el serrucho. Aquel que no hacía sino causar problemas en la espalda de otros, ese se fue. Aquel que no hacía sino golpear a los demás, se fue. Aquel que era el cómplice de todos, yo te llevo la carretilla, ahí va, en carretilla llega al templo. Se fue la carretilla, se fueron esos. ¿Y quiénes se quedaron? Los que Dios tenía el propósito. Aquí en esta obra Dios tiene un propósito. Todavía el propósito es claro. Y es un propósito eterno. Y lo que se ha estado hablando es de un crecimiento vertiginoso que Dios va a traer. Y lo va a traer a través de aquellos que salen a predicar a la calle, aquellos que oran voluntariamente, aquellos que ayunan voluntariamente, aquellos que no le huyen a una vigilia, aquellos que no le huyen a predicar en los medios de comunicación. Hay gente escondida con grandes ministerios, pero no se atreven a usar ni un teléfono para transmitir. Hay que ver si no eran parte del propósito. Están ahí, pero no lo sienten nada por eso. No sienten abrir otra obra. No sienten extender la obra para ninguna parte. ¿Por qué? Porque el que tiene la carga es al que fue llamado y al que Dios le dio el propósito. Con el que Dios tiene el propósito, ese se desvela, ese come menos, ese duerme menos, ese descansa menos. El otro duerme.
Hay que estarlo sacudiendo y sacudiendo y diciendo: ya es tarde, corra, ya es tarde. Y el que siente la carga es aquel al que Dios escogió y llamó para ese propósito. Le podía hablar muchísimo, muchísimo, pero ya quiero ir cortando. Pero si usted en su mente le da un recorrido a la vida de José, fue escogido el hijo de Jacob para cumplir un propósito. Pero el propósito al cual el Señor nos llama no es para que nos den palmadas por la espalda, es para pasar penalidades. Pablo le dice a Timoteo: tú sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Sufre penalidades. Fue aborrecido por sus hermanos. Fue vendido como esclavo. Se lo llevaron como esclavo. Fue calumniado y fue a parar a la cárcel. Pero la Biblia dice: pero Dios estaba con él. ¿Por qué? Porque con el que es el propósito, Dios está ahí. Sí, Señor. Si Dios lo llamó a usted a cualquier lado, lo llamó y lo dotó de las capacidades y está haciendo un trabajo importante, con usted es el propósito. Lo demás que llegue son ayudantes, y unos temporales y otros van a permanecer hasta que usted viva. Sí, Señor. Así es. Fue encarcelado, de la cárcel lo volvieron a sacar y se lo llevaron hasta que llegó a ser el segundo al mando en Egipto. Y este hombre me llama la atención porque el capítulo 50 de Génesis habla esto que le voy a leer. Capítulo 50, el verso 19. Porque después de la muerte de Jacob, los hermanos de José pensaban: ahora este José que está ahí como segundo al rey, al mando, la va a agarrar contra nosotros, nos va a eliminar, nos va a aniquilar, nos va a matar. Y se llenaron de miedo y no hallaban qué hacer. Y asustados vinieron, dice el verso 18, también sus hermanos, y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Le están hablando a su propio hermano. Y él respondió José: no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? ¿Qué entiende usted, hermano? Ahí está el propósito eterno. Lo que Dios se trazó con la vida de José, no lo entendían los otros. Ninguno de los otros. Ni el grande, ni el pequeño, ni el mediano. Nadie entendía nada de eso. Por eso es que el verdadero llamado y el verdadero ministerio tiene una serie de incomprensiones y de ataques y de calumnias y de tantas cosas. No porque el hombre quiera, porque no entienden. No entienden por qué usted ora. No entienden por qué ayuna. No entienden por qué cada vez que se abre el templo quiere estar allá. No entienden por qué usted quiere estar ocupado siempre en la obra de Dios. Algunos dicen: este no saca tiempo ni para comerse un helado. Pues si no hay tiempo, no se come el helado. Ni el caliente tampoco. Pero ese es el propósito en esa persona.
Y José le está diciendo, ¿por qué tienen miedo? ¿Acaso yo estoy en lugar de Dios? Esto no lo hice yo. Esto no lo gesté yo. Yo no planifiqué esto. No. Y sigue diciendo, vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener con vida, en vida a mucho pueblo. Ellos le hicieron daño y pensaron acabar con él, pensaron desbaratarlo y destruirlo, pero Dios estaba allí, siguiendo su propósito, siguiendo el programa divino que se había propuesto seguir. El tiempo no me da más, pero le iba a hablar del bebé Jeremías. ¿Qué le dice el Señor? Antes que te formase en el vientre, te conocí. Te escogí. Antes de estar engendrado en el vientre de la mamá de Jeremías, Dios le está diciendo, antes de eso, yo ya te vi. Yo ya tenía un programa escrito, le dice. Y cuando estabas en el vientre, te escogí. Y te di por profeta a las naciones. Por eso en el capítulo 1, verso 19 dice, pelearán contra ti, pero no te vencerán. Porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Hermano, hermana, si Dios tiene un propósito con su vida, se va a levantar el diablo, se va a levantar el hombre, se va a levantar el uno del lado derecho, el de la izquierda, el de la espalda, se va a levantar el montón contra su vida, pero no te van a vencer. Si buscas a Dios y eres de Dios, y Dios tiene un propósito con su vida, nadie lo podrá vencer. Nadie lo podrá vencer. Nadie. Pelearán. Sí. Habrá pelea. Habrá pelea. Mira, hermano, Dios escogió a Moisés. Y Moisés nació en medio de la muerte, del exterminio. Pero Dios ya tenía un propósito con él. Y la muerte estaba allí matando niños, matando. Había una orden del rey de matar, de destruir. Había dado orden a las parteras. Todo el que nazca varón, mátelo. Échelo al río. Y él nació en ese preciso momento. Y la Biblia dice que lo escondieron 3 meses. Y ya no lo podían esconder más porque gritaba, lloraba, gritaba. Y entonces decidió su propia madre con su propia hermana buscar un canasto, calefatearlo, preparar esa canastilla y meterlo al río. Despedirse de él. Supuestamente se lo llevó el río.
pero había un propósito eterno. El propósito eterno no permitió que se hundiera, no permitió que un cocodrilo se lo comiera, no permitió que ninguna fiera lo destruyera. Dios hizo lo que tuvo que hacer para librarle la vida a aquel hombre, porque había un propósito eterno. Aleluya. Aquí estamos en esta noche. Y aunque ha corrido el tiempo un poquito, yo quisiera saber cuántos necesitan a Cristo hoy. ¿Cuántos necesitan reconciliarse con el Señor? ¿Cuántos necesitan recibir a Cristo como Salvador de su alma? Que se acerquen a este altar. Hoy puede ser la noche más importante de su vida. Necesita reconciliarse con el Señor. Dios le bendiga. Quiero que los pastores que están ahí de pie salgan para acá, corriendo. Y ayudan a las personas que van a reconciliar con el Señor. Ahí está esa joven que necesita reconciliar con el Señor. Ahí vienen otras almas a recibir a Cristo. Ahí vienen más. A ver, por el lado que vayan saliendo, usted va ayudando. Allá viene otra vida. Alabado sea el Señor. Pastores, acérquense a los que están llegando ahí y pone la mano sobre él y le ayuda en una oración de fe. En una oración de fe. Ahí vienen las almas al altar. A ver. Pastoras. Líderes, corre. Aleluya. 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 Ore por esa persona. Ponga las manos sobre ella. Sea bendito el Señor. Sea bendito el Señor. Y usted levante las manos allá donde está. Hable con el Señor. Pregúntele al Señor cuál es el propósito que Él tiene con su vida. ¿Cuál es? ¿Cuál es el propósito? Santo, santo el Señor. Santo el Señor.